Veo un doble techo. Tac, tac. Sí, entonces, bueno, adelante, continúa tú. Lo que ves, Entonces veo un top, sí, un techo doble. Y entonces en relación a tu entrenamiento, me digo, ok, ya ahí tienes una línea de referencia, ahí tienes la primera. por supuesto. Y en principio, ¿tú crees que la oportunidad se va a dar en ese nivel o piensas que va a devolverse hacia ese lado, sabiendo una o dos referencias? Eso es interesante porque tu doble techo no está confirmado ahí. Mira, es como un doble techo efectivamente. Entonces mira, si yo trazo tac tac, bueno, quizás todavía no lo veas, ahí está, ok, ahí tiendes a decir, ok, hay un doble techo, pero entonces efectivamente trazas esa referencia, ¿de acuerdo? Que para ti es la referencia, entonces la línea de cuello, un poco del doble techo, pero no está confirmado aquí tu doble techo. Para que estuviera confirmado, habría hecho falta ya de entrada, según tú, cuando lo miras así, ¿te parece limpio ese doble techo, incluso sin ver lo que sigue de acuerdo? Imaginando solo, supongamos que tu punto de vista está aquí, ¿tú crees que ese doble techo es limpio como para imaginar algo con él? Pues para mí, en la medida en que Para ti, sí, eso es importante. para mí tengo un techo baja, tengo un segundo techo, para mí eso es un doble techo. Perdona que sea novato, pero No, pero tengo una referencia aquí y allá. Me digo que en principio es un doble techo. ¿Qué es lo que miro? ¿Qué es lo que trato de encontrar también como otra cosa? sí. Así, entonces, creo que mi error probablemente es que como los volúmenes están relativamente altos aquí, me pregunto si la oportunidad va, si no se va a dar la vuelta. Entonces, mira, voy a explicarte cómo lo interpreto yo. De acuerdo. Así nos vamos a poner en la misma sintonía. Bueno, primero que todo, si tomamos las cosas, entonces voy a borrar a propósito todos los dibujos. De acuerdo, entonces si realmente lo tomo en orden, efectivamente, lo que veo aquí es que aquí tengo un buen impulso, vale, comprador, efectivamente aquí, tac, tac, vale, tengo mi bonito doble techo que empieza a formarse ahí. Ok, tengo mi neckline que se está formando, ¿vale? Entonces, cuando llego efectivamente a ese momento, empiezo a decirme, incluso suavemente, cuando empezamos a acercarnos para decir la verdad, ya empiezo a pensar, ah, chévere, tal vez se está presentando una oportunidad. Eso es súper importante. De acuerdo, Joel. Lo primero es que sepas en qué fase te encuentras en tu train. Te explico, cuando estás en ese momento, como digo en el curso, siempre tienes 4 fases en el train, tienes la fase de observación y preparación. ¿Listo? Luego intervienes la fase de ejecución y la última es donde harás un debriefing. En este momento estoy en la fase de observación. Contemplo como un espectador sin interés en la actividad que ocurre. Pero después, al venir aquí, es decir, a bajar. Aquí, efectivamente, empiezo a entrar en la fase quizás de preparación, es decir, voy a tener que pensar en la estrategia que tengo para esto, así que la estrategia, digamos, la vamos a llamar del doble techo en este caso, voy a empezar a prepararme a ver dónde pondría un stop loss, entonces, ¿será que tal vez mi salida, etcétera, cosas así? Entonces empiezo un poco más a poner elementos que son concretos, de acuerdo. Así que todo esto para decir que me interesaría ahora, una vez que estoy aquí, pues a mí
En mi estrategia, lo que me gustaría es que el mercado rompa bien aquí. Exacto. Tiene que estar bien roto. Aquí ya, ¿ves? Vemos lo que sigue. No puedo imaginarme una operación, apenas hizo un solo tick por debajo. Eso parece más bien una falsa ruptura que una verdadera oportunidad de pullback sobre la línea de cuello. ¿De acuerdo? La otra cosa que miro, entonces eso no lo sé naturalmente, todavía no lo sé en el momento en que hablamos. En el momento en que eso sucede, pero lo que también voy a mirar es estudiar ese movimiento anterior porque probablemente me va a dar mi salida. De acuerdo, entonces me explico. Si por ejemplo aquí hubiera tenido una fase de acumulación con algunas velas rojas, por ejemplo, habría sido normal que mi mercado viniera hasta aquí, rebotara en estos lugares para luego hacer el pullback aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso habría sido la primera fase, cuando en ese momento tú habías dicho que tenías la referencia 1 y la referencia 2. Entonces habrías apuntado a la primera referencia, que sería la. Eso habría sido, por ejemplo, la primera, exacto. Luego mira, una vez que mi mercado, supongamos, hubiera hecho una buena ruptura, entonces ahí estamos de acuerdo. Ni siquiera estamos hablando de tu ejemplo porque no es el caso. Eso no fue lo que pasó, así que en tu caso, yo no hago nada para responder claramente. No tengo el setup que me permita decir, ok, lo voy a tradear. Solo rompimos la neckline por 1 o 2 tips. Casi que volvemos 1 o 2 minutos después para ir a buscar el máximo de nuevo. No veo lo que sigue Joel, pero hay muchas probabilidades de que hayamos roto el máximo y que hayamos llegado a niveles quizás, en todo caso, equivalentes a eso. De acuerdo. No sé lo que sigue, sabes, tú lo mirarás. Pero mira, si retomamos el asunto en el camino, hacemos un pequeño resumen juntos. Listo, tengo mi mercado que sube, que tiene buena pinta, que tiene unas velas verdes. Aquí tengo mi doble techo que empieza a formarse. ¿A qué me espero? A hacer una buena ruptura. De acuerdo, que es una buena ruptura. No es solo un tic, tienes que llegar a sentir las cosas. Es más bien una cuestión de proporción. En proporción a esto, me hubiera gustado. Estamos de acuerdo en que mi ruptura se acerque a esto. De acuerdo, y luego después el regreso. Entonces supongamos que llegamos hasta aquí, tomemos un ejemplo, el regreso por aquí. Entonces cuando estamos volviendo, mi objetivo ahora es buscar mi buen precio de entrada. Mi buen precio de entrada, de acuerdo, se va a acercar lo más posible a esta zona. Esperaré un cierre de vela en esa zona para entrar, de acuerdo. Y luego objetivo 1, ya lo conoces, y eventualmente objetivo 2. No importa la idea aquí, es solo entender el mecanismo como yo identifico un doble techo. Ahí tienes el esquema del doble techo, pero mientras estés aquí, no puedes asumir que estás en un doble techo.